Ha comenzado una revuelta en Estados Unidos. Texas ha bloqueado sus fronteras y amenaza a Washington con la independencia. En Estados Unidos se está gestando una escalada de la situación en torno a Texas. El presidente estadounidense, Joe Biden, ha lanzado un ultimátum al gobernador Greg Abbott, amenazando con graves consecuencias si no cumple una sentencia de la Corte Suprema que transfiere el control de las patrullas fronterizas al gobierno federal. La situación ha causado tensión ya que Texas se opone activamente a las políticas de inmigración de Biden. El gobernador de Texas, que vive en silla de ruedas, acusó a Biden de traición y connivencia con los cárteles de la droga, acusando al presidente de abrir deliberadamente la frontera a inmigrantes ilegales. En Texas creen que esto podría dar lugar a que los inmigrantes ilegales obtuvieran el derecho al voto, lo que reforzaría la posición de los demócratas en las elecciones. En el contexto de este conflicto, se activó en Texas el Movimiento Nacionalista de Texas, cuyo objetivo es lograr la total independencia política, cultural y económica de Texas de los Estados Unidos. Este movimiento busca la secesión estatal, lo que aumenta la amenaza de una guerra civil en el país. La situación se ve agravada por el hecho de que el Pentágono, en particular su parte pro-republicana, intentó lanzar una operación militar contra los cárteles de la droga, estacionando tropas en la frontera con México. Esta acción fue bloqueada por la CIA debido a su reticencia a entrar en un conflicto directo y reducir el tráfico de drogas. Pero Texas todavía tiene una Guardia Nacional que puede operar fuera del estado. Texas enfrentó una elección difícil. O ceder a las demandas del gobierno federal y potencialmente debilitar sus defensas, o resistir y mantener la capacidad de combate de su Guardia Nacional. Esta situación amenaza la unidad de Estados Unidos y aumenta las divisiones internas. Estados Unidos teme una guerra civil a gran escala. Texas tiene importantes arsenales de armas nucleares. La situación en el estado estadounidense de Texas ha empeorado en medio de contradicciones entre las autoridades locales y la administración del presidente estadounidense Joe Biden. El conflicto ha llegado a un punto crítico debido a las diferencias en la política migratoria y hacia Ucrania. El gobernador del estado, Greg Abbott, lleva varios años llevando a cabo la Operación Estrella Solitaria en la frontera con México, intentando frenar el flujo de inmigrantes ilegales. El conflicto comenzó a escalar cuando los republicanos exigieron que los fondos destinados a ayudar a Ucrania se redirigirán al fortalecimiento de la frontera estadounidense. En respuesta, el presidente Biden, basándose en la decisión de la Corte Suprema, lanzó un ultimátum a Texas, exigiendo que las acciones de las autoridades estatales fueran reconocidas como ilegales. Esto provocó una protesta generalizada y los gobernadores de 25 estados salieron en defensa de Texas, acusando a Biden de violar los derechos estatales. Las tensiones en Texas han alcanzado tal nivel que algunos medios de comunicación hablan de la posibilidad de una guerra civil. Es importante señalar que Texas tiene importantes recursos e influencia. Alberga parte del arsenal nuclear estadounidense, la central nuclear del sur de Texas y la gran planta de armas nucleares Pentex. La economía de Texas ocupa el puesto 12 en el mundo y el estado es el mayor productor de lana, algodón y petróleo de Estados Unidos. Muchos texanos apoyan la idea de independencia y separación de Estados Unidos, lo que se refleja en las encuestas de opinión. Aunque los marcos legales estadounidenses actualmente impiden que el estado declare su independencia, las crecientes tensiones entre Texas y el gobierno federal podrían tener graves consecuencias políticas e incluso la formación de una nueva confederación en caso de que estallara una guerra civil.
Estamos preparados. El gobernador de Texas reta a Biden por la crisis migratoria en Estados Unidos. El gobernador de Texas, Greg Abbott, aseguró que está preparado para un conflicto con las autoridades federales de Joe Biden ante una posible disputa legal acerca de las barreras de púas colocadas a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos con México. Estamos preparados en caso de que ocurra ese improbable acontecimiento, para asegurarnos de que podremos continuar exactamente con lo que hemos estado haciendo durante el último mes, que es construir estas barreras, dijo el mandatario local al periodista Tucker Carlson, cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de que el gobierno federal se haga cargo de la Guardia Nacional de Texas. Además, gobernadores republicanos de 25 estados apoyaron al mandatario texano después de que dijera que el derecho de su estado a la autodefensa reemplaza cualquier estatuto federal que indique lo contrario. Las declaraciones del gobernador se dieron luego de un fallo de la Corte Suprema, difundido el 22 de enero, que permite a los agentes federales derribar las barreras fronterizas de alambre de púas colocadas por las autoridades texanas, entidad que colinda con los mexicanos Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua. Ante la respuesta del gobernador Abbott, quien además acusó a la Casa Blanca de haber roto el pacto entre Washington y los estados sobre política de inmigración, algunos demócratas de alto perfil pidieron al presidente Joe Biden que tome el control de la Guardia Nacional de Texas. El gobernador Greg Abbott está utilizando a la Guardia Nacional de Texas para obstruir y crear caos en la frontera. Si Abbott está desafiando el fallo de ayer de la Corte Suprema, el presidente necesita establecer ahora el control federal exclusivo de la Guardia Nacional de Texas, escribió el representante Joaquín Castro, un demócrata texano, en una explosiva publicación en las redes sociales. La Corte Suprema falló en una estrecha decisión de 5 votos a 4 que autoriza a los agentes federales de la patrulla fronteriza a eliminar las cercas de alambre de púas colocadas por las autoridades de Texas, siguiendo instrucciones de Abbott. Tropas de la Guardia Nacional fueron desplegadas anteriormente en Shelby Park, Eagle Pass, Texas, una comunidad a lo largo del Río Grande que se ha convertido en un importante centro de inmigración ilegal procedente de México, y bloqueó el acceso de los agentes de la patrulla fronteriza al parque. Las unidades de la Guardia continuarán protegiendo la soberanía de nuestro estado y mantendrán la línea en Shelby Park para detener e impedir la entrada ilegal al estado de Texas, dijo la Guardia Nacional en un comunicado. El controvertido fallo judicial ha despertado temores de una gran crisis constitucional en Estados Unidos, con Abbott emitiendo una llamada declaración sobre el derecho constitucional de Texas a la autodefensa, bajo el amparo de que enfatiza el derecho del Estado a defenderse contra lo que, dijo, era una invasión de inmigrantes ilegales, y acusando al presidente Biden de negarse a hacer cumplir las leyes de inmigración. La autoridad para defenderse contra la invasión es la ley suprema del país y reemplaza cualquier estatuto federal que establezca lo contrario, escribió Abbott en sus redes sociales. La Guardia Nacional de Texas, el Departamento de Seguridad Pública de Texas y más personal de Texas están actuando con esa autoridad, así como con la ley estatal, para asegurar la frontera, declaró el mandatario de la entidad. En ese sentido, los gobernadores republicanos se manifestaron en apoyo del derecho constitucional a la autodefensa de Texas, y varios pidieron enviar sus propias formaciones de la Guardia Nacional al estado si se les solicitaba que ayudaran a asegurar la frontera con México.
tanto, el expresidente Donald Trump, favorito para la nominación republicana para la elección presidencial de este 2024, pidió a todos los estados dispuestos a desplegar unidades de la Guardia Nacional en Texas para impedir la entrada de ilegales y expulsarlos de regreso al otro lado de la frontera. Frente a esta catástrofe de seguridad nacional, seguridad pública y salud pública, Texas ha invocado correctamente la cláusula de invasión de la Constitución y debe recibir pleno apoyo, dijo el magnate en un comunicado publicado el jueves 25 de enero, y agregó que todos los estadounidenses deberían apoyar las medidas de sentido común que está adoptando Texas. Otros congresistas republicanos acusaron al presidente Biden y a Washington de jugar con fuego. Los federales están organizando una guerra civil y Texas debería mantenerse firme, dijo el representante republicano de Luisiana, Clay Higgins, en reacción al fallo judicial del máximo tribunal. Esta opinión de la Corte Suprema es desmesurada y Texas debería ignorarla en nombre de los agentes de la patrulla fronteriza que quedarán en peor posición por la opinión y las políticas de la administración Biden, escribió el representante republicano de Texas, Chip Roy, en las redes sociales. El precandidato presidencial demócrata convertido en independiente, Robert F. Kennedy Jr., que ha llevado a cabo una serie de investigaciones independientes sobre la crisis fronteriza, también elogió a las autoridades de Texas en su lucha contra la posición federal. Texas tiene razón. El fracaso de Biden para asegurar la frontera no deja a los estados otra opción que tomar el asunto en sus propias manos, escribió el aspirante presidencial en una publicación en las redes sociales. La Casa Blanca ha dado a las autoridades de Texas hasta este viernes 26 de enero para dar marcha atrás, y el fiscal general texano, Ken Paxton, dijo que Austin no tiene planes de cumplir con el requisito del máximo tribunal norteamericano. ¿Qué provocó el enfrentamiento fronterizo? La inmigración irregular a Estados Unidos a través de la porosa frontera con México ha experimentado cifras récord consecutivas en los últimos 3 años, tras la decisión del presidente Biden en enero de 2021 de eliminar casi una docena de directivas relacionadas con la inmigración instituidas por su predecesor, Trump. Los agentes de la patrulla fronteriza detuvieron a unos 3,2 millones de extranjeros irregulares en todo el país en el año fiscal 2023, frente a 2,7 millones en 2022, 1,6 millones en 2021 y 400.650 en 2020, antes de que Biden asumiera el cargo. Texas, que abarca aproximadamente la mitad de la frontera estadounidense de 3.145 kilómetros con México, se ha convertido en la primera línea para el contrabando de personas, drogas y armas, según Abbott, quien ha establecido desde el 2021 una misión de la Guardia Nacional a lo largo de la línea, conocida como Operación Estrella Solitaria. La operación, con un costo de $2.000 millones al año, está diseñada para frenar el flujo de inmigrantes irregulares hacia Estados Unidos a través de Texas y tomar una serie de medidas para asegurar la frontera. El mes pasado, Abbott firmó un proyecto de ley para convertir la inmigración irregular en un delito a nivel estatal, permitiendo a las autoridades texanas arrestar a extranjeros y a los tribunales emitir órdenes para expulsarlos de Estados Unidos y enviarlos de regreso a México.